Amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar una vez más en este posteo y voy a seguir en Mateo capítulo 24, del versículo 9 al 13. La palabra del Señor dice: Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mí. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La palabra del Señor aquí, que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí escrito, yo lo veo como un resumen de todo lo que habla el Nuevo Testamento. Y lo voy a terminar a dárselo al apóstol Juan. Pero aquí donde yo quiero hablar es sobre lo que vendrá. Sobre lo que vendrá, porque estos son principios. Nomás son principios. Principios nada más. De dolores. Dice, entregarán a tribulaciones por Cristo. Por Cristo nos entregarán a tribulaciones. En 2 de Corintios 12:10 dice: Por eso me complazco en las debilidades. Aquí Pablo dice, me complazco en las debilidades, porque él sabe. Y nosotros lo podemos llegar a saber también si nos conectamos con Dios día a día, porque sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Sigue, dice, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la fuerza. Pero ¿quién da la fuerza? El Señor mismo, por su Santo Espíritu. Dice, os matarán. No son solo las tribulaciones, sino que os matarán. Va a haber una persecución con muerte. Va a haber una persecución con muerte en esos tiempos. Tenemos que prepararnos en oración. Tenemos que estar siempre de rodillas ante nuestro Señor para que Él nos dé esa fuerza para poder soportarlo todo. Y así dar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Seréis odiados, dice. También aquí, ¿cómo seréis odiados? Lo veo lo mismo aquí en Corintios 12:10, segunda de Corintios 12:10, de lo que acababa de leer, de mencionar. Dice, lo voy a volver a leer porque la palabra del Señor, no importa si lo lees 2, 3 veces, ¿por qué? Porque vas viendo o vamos viendo nosotros qué es lo que el Señor nos dice. Pero dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias. Las persecuciones, aquí es donde entra esto, el odio, porque viene un odio tremendo. Nos odiarán. Entonces dice, y en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién da la fortaleza en medio de todos? En medio de todo esto, Cristo, nuestro Señor Jesús, por el ejemplo mismo que Él nos mostró en la cruz, que Él venció y ahora está en la gloria con poder. Dice, tropezarán y caerán. ¿Qué dice en Marcos? Estudiando la Biblia, la palabra del Señor, en Marcos dice,
Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Entonces, el Señor nos habla claramente qué vendrá, qué será en esos tiempos. Dice, se traicionarán. ¿Qué dice en Juan? Juan 6:64. Ahí podemos ver que Judas entregó a Jesús. Pero Jesús ya sabía quién lo entregaría. Jesús ya lo sabía. Ya él hasta le dijo, ve a hacer lo que el diablo te sembró en el corazón. De nosotros mismos o entre nosotros mismos saldrán los que perseguirán a la iglesia también. Pero también hay un pasaje, dice, eran de nosotros, pero no, porque si fueran de nosotros se hubieran quedado. Aquí dice otra vez, se odiarán. O sea, vuelve a decir el odio, porque lo está confirmando. Cuando en la profecía son 2 veces, lo está confirmando que sí eso será. Aparte de que ellos, porque dice, serán, se tropezarán y caerán, pero ¿quiénes tropezarán y caerán? La palabra del Señor dice, hasta puede ser los mismos escogidos de Dios. Ellos mismos se levantarán, como ya lo dije, contra la iglesia. Falsos profetas se levantarán. Pero, ¿qué dice? Voy a volver a leer porque es importante de ver bien, como dice en Mateo y dónde podemos leer. Dice en Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Ahí nos habla el Señor, nos habla claramente. ¿Cómo serán esos días? Y serán días duros. Dice, el aumento de la iniquidad. ¿Cómo será el aumento de la iniquidad? Viendo la palabra del Señor, pude encontrar en Job 15:35, dice, conciben malicia, dan a luz iniquidad, y en sus mentes traman engaño. Estos son los que tuercen la palabra del Señor. Estos son los que traen la falsa doctrina. Pero sabemos muy bien de que los que traen falsa doctrina, dice la palabra del Señor, que estos son los anticristo. El Señor siempre, siempre estará con nosotros. Dice, se enfriará el amor. Se enfriará el amor. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. No quisieron escuchar, no quisieron ver la verdad. Por eso es que ellos, ellos no escucharon cuanto no escucharon la verdad para ser salvos. ¿Cómo? ¿Dónde terminarán? La palabra de Dios es clara, porque es palabra de verdad. Tenemos que seguir, tenemos que luchar, tenemos que ver, esperar. Tenemos que abrir nuestros ojos. No tenemos que ir corriendo o ver quién trae palabra, quién viene de tal lugar aquí a dar
una palabra. ¿Por qué? Porque habrán falsos cristos, falsos profetas. Dice en el versículo 13, dice, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo seremos salvos? ¿Qué dice la palabra del Señor? En Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí podemos ver en Hechos lo que la palabra del Señor está escrito, que tenemos que estar en la fe, tenemos que exhortarnos a nosotros mismos como iglesia de perseverar en la fe, porque tenemos que pasar tribulaciones, vamos a pasar tribulaciones y así poder entrar en el reino de Dios, dice. Esto es palabra de Dios, esta es palabra del Señor, esta es profecía del Señor. Que la palabra del Señor llegue en cada corazón y que ese corazón sea una tierra fértil para que la palabra entre y dé fruto. Dios les bendiga.